Entonces, ¿por qué lo de la invención de la cruz y de dónde viene la de la cruz? ¿O de dónde viene la invención de la cruz? Pues tendríamos que ir primero lógicamente, al hecho histórico del descubrimiento de la cruz en Jerusalén por Santa Elena, algo ya muy conocido, pero no por eso importante, y que yo creo que yo lo quería destacar. Y quería destacar que fundamentalmente fue en el año 326, cuando estaba Santa Elena, la emperatriz, junto a las orillas del Bósforo, concretamente en Constantinopla, en la actual Estambul, con el emperador, cuando se habían realizado ya una serie de fundaciones, por así decirlo, por fin, de fundaciones en el imperio romano, tanto de Occidente como de Oriente, y en el que Constantino ya se había considerado como el gran emperador de todo el mundo clásico, ¿no? En ese momento Santa Elena ya era cristiana, y Santa Elena tenía la viva intención de conocer los lugares de la pasión de Cristo, de la muerte y de la resurrección de Cristo, y por tanto venerar esos santos lugares. Claro, eso conllevaba también, vamos a ir pasando a la flecha sin más, o... Sí, con el teclado. Con el teclado, vale. Sí, acostumbrado siempre al ratón, no siempre me olvido del teclado. Bien, ahí tenemos una imagen de la Inventio Crucis. Inventio viene del latín, que significa encontrar, y donde aparece precisamente la Santa Emperatriz en el momento en que en la colina del Calvario, donde se consideraba que había sido la crucifixión de Cristo, y en un lugar que se había ahondado con el paso del tiempo, todo eso, en principio, como sabéis, la colina del Calvario, el cráneo o el lugar de la calavera, estaba separado del lugar del sepulcro, donde se enterró Cristo, en un sepulcro de José de Arimatea. Entonces había como una gran vaguada entre ambas altitudes, ¿no? Entonces, en el momento de que llega el emperador Adriano, anterior, por supuesto, a Constantino, Adriano rellena por completo todo lo que es la parte de la zona del Calvario, porque quería evitar que los cristianos, que ya empezaban a venerar el lugar y se arrodillaban allí y rezaban y besaban la roca santa, entre comillas, donde había sido lugar de ejecuciones, pues evitar todo eso, y creó allí un templo dedicado a Venus y un templo dedicado a Juno. El templo de Venus estaba en la colina del Calvario, el templo de Juno estaba donde está actualmente el Santo Sepulcro. Rellenó todo, hizo como un terraplén, y entonces lógicamente desapareció la memoria. Luego, además, como sabéis, anteriormente había habido una serie de sucesos, como fue la famosa destrucción de Jerusalén, es decir, que hubo una serie de sucesos en el que prácticamente se había perdido toda la memoria. Parece que por una visión espiritual, Santa Elena quiere recobrar ese lugar, quiere recobrar la cruz verdadera, y entonces excava. Sabe que el lugar era más o menos definido porque era donde estaban esos templos, se derriban esos templos y justo aparecen las cruces. Como sabéis, las cruces en principio había una gran discusión, es en la época del obispo Macario, cuando se plantea si esas cruces son verdaderas o qué son lo que hemos encontrado, porque en realidad ahí era un depósito de materiales de ejecución, tanto de clavos como de maderas, todos los elementos que utilizaban los romanos. Incluso algunos seguramente habían sido reutilizados. ¿Cómo saber cuál es la cruz verdadera? Claro, eso plantea... Los protestantes siempre han dicho, esto es mentira, esto del Lignum Crucis, y todo esto son unos montajes que se ha hecho la Iglesia católica romana, pues para venerar unos restos que más o menos se dicen que son, pero que no lo sabemos a ciencia cierta. Como sabéis, muchas de estas cosas, solamente por la fe, pueden ser creíbles. Lógicamente, un examen científico absoluto no puede haber, porque incluso en la sábana santa, que tiene tantas papeletas de ser verdaderamente la túnica o el lienzo que envolvió a Cristo, el sudario, pues incluso hay discusiones sobre ello, y sin embargo tiene muchísimos datos que lo afirman. Bueno, ahí estáis viendo precisamente lo que son las basílicas que luego se construyen en el lugar donde Santa Elena descubre la cruz. Claro, me había quedado en que se descubren los maderos. ¿Cómo comprobarlo? Pues a través de
precisamente de la curación de una enferma. Se dice que una moribunda, en otras crónicas se habla de que fue un muerto que resucitó. Bueno, no se sabe con exactitud, lo que sí se sabe es que fue milagrosa. ¿Cómo lo supieron? Parece ser que según San Ambrosio, que da algunos datos interesantes sobre Santa Elena, dice que muy posiblemente el trozo de la cruz que estaba unido o que debía tener restos del tituli, del famoso Rex Judeorum, ¿no? Famoso título que estaba sobre la cruz, identificó la cruz. Otros opinan que posiblemente fue los elementos de los clavos, es decir, los agujeros de los clavos que estaban en la cruz, que identifica, según San Juan, fue el único crucificado. Parece ser que, aunque crucificaran a otros al lado de Cristo, también eso está en discusión, porque parece que se han descubierto posteriormente otros crucificados, ¿no? Está en discusión si verdaderamente a los ladrones les crucificaron igual que a Cristo o no, solamente fue Jesucristo. El caso es que ese madero, que surgió precisamente de la primera excavación arqueológica de la historia de la Iglesia, pues se consideró el madero santo, ¿no? El madero sagrado. También el de Dimas, parece ser que el de Dimas también se llevó a Roma, parte de la cruz o del madero, que posiblemente fuera el patíburum, es decir, que el estipes solía estar clavado siempre en tierra y sería reutilizado sucesivamente. En cambio, el patíburum era lo que se desechaba. Y ahí posiblemente ese patíbulo, ese tramo transversal de la cruz, es lo que se descubriría en ese momento. Y se dividió. Se dice que Santa Elena dividió la madera de la cruz en varias partes. Parece que una fue a Constantinopla, otra se quedó en Jerusalén y otra fue a Roma. Después se habla, otros cronistas hablan, Eusebio de Cesarea y otros más que vienen posteriormente, de que posiblemente se repartió también un cuarto trozo de la cruz entre todas las iglesias del mundo. Se hicieron astillas, se hicieron muchos lignum crucis. Hay un cálculo, luego os diré, lo tengo por aquí apuntado, un cálculo que se ha hecho, por ejemplo, con la cruz de Caravaca y con la cruz precisamente de Liébana, en el que se calculan los centímetros cúbicos, la capacidad del grosor de estos maderos. Claro, es insignificante. Claro, Calvino viene y nos dice, esto con tantas cruces y tantos lignum crucis que hay en el mundo, se pueden hacer un barco entero, vamos, se puede llegar un barco entero de cruces. Yo creo que no se llegaría ni a un brazo de la cruz, ni siquiera la mitad del brazo de la cruz se llegaría, reuniendo todas las astillas y lignum crucis que existen en el mundo, a conseguir reestructurar lo que sería el madero de la cruz. Con lo cual eso nos dice de que era, lógicamente, de un tamaño, claro, si calculamos los tamaños, hablar así a voleo, pues lógicamente todo el mundo hablamos, pero hay que hablar técnicamente. Os estaba comentando que en el lugar del Gólgota y del sepulcro se edifica una basílica sobre el antiguo templo de Venus. Veis ahí una basílica a la derecha, no sé si lo puedo señalizar con esto, este aparatito. Pasamos las diapositivas. No, simplemente aquí, mira, lo señalo con el ratón. Esta es la basílica de la Santa Cruz. Bueno, si habéis estado en Jerusalén, ¿quién ha estado en Jerusalén y lo conoce? Porque a lo mejor nos podía dar muchos datos, ¿no? Si ha estado allí. Aquello es un galimatías, cuando vas allí te pierdes por completo. Yo creo que uno de los propósitos de esta charla sería organizar un viaje. A ver cuándo podemos hacerlo con los franciscanos, allí, precisamente a Jerusalén. Otro tiene que ser a Roma, por supuesto. Otro tendrá que ser a Liébana. Y otro tendrá que ser a Caravaca de la Cruz, para quien no lo conozca. Porque claro, es que hay cantidad de sitios que son muy interesantes para nuestra cofradía, ¿no? Pero yo creo que el primero de todos, desde luego, sería Jerusalén, ¿no? Y en el caso de Jerusalén, este sería el lugar del Calvario, esta es la basílica, y luego se añade la rotonda de la Anástasis, lo que se llama la rotonda del Santo Sepulcro. Ahí es donde está el Santo Sepulcro. Y ahí se veneraba un lignum crucis que iba engastado en piedras preciosas, que es la cruz que vamos a ver aparecer. En principio aparece la cruz, digamos, anagramática de Constantino, el famoso Crismón, que aparece con el alfa y la omega, pero pronto va a aparecer lo que aquí vemos a Constantino. Constantino le veneran como santo en la Iglesia Ortodoxa, celebra precisamente su
su onomástica el día 21 de mayo, junto con Santa Elena, en el mundo ortodoxo y bizantino. Y aquí en España, vamos, en la Iglesia Católica, Santa Elena es el 18 de agosto. Parece precisamente en la Basílica de la Santa Cruz de Roma, que ella, a partir del viaje que realizó allí, pues lo tuvo como un referente, es decir, traer todas las reliquias de la Pasión a Roma, ¿no? Os estaba comentando que la cruz esta que aparecía en el Calvario, vamos, que aparecía en el Anástasis de Jerusalén, en una rotonda, similar a ese ábside que veis ahí, con un edículo, un baldaquino en el centro, como en Santa Cruz de Jerusalén, en Roma, pues se veneraba una cruz totalmente gastada en plata y con piedras preciosas, que es similar a la cruz, yo siempre tengo la memoria, las cruces visigóticas, la cruz asturiana, la famosa cruz de la Victoria asturiana, o la cruz de los Ángeles, todas esas cruces que se generan en Europa a partir de Carlomagno y luego en todo el mundo cristiano, ¿no? Y en España tuvo un especial relieve. Bien, precisamente Santa Elena, una vez que se han descubierto los lugares santos, en el que va a haber peregrinos desde el principio, Egeria, creo que era una monja española, que viaja a Jerusalén, cita que el Viernes Santo ya se celebra allí la devoción a la cruz y que iban muchísimos peregrinos a adorar la cruz en Jerusalén, con lo cual ya se ve que a partir del descubrimiento, y eso es en el siglo IV, a partir del descubrimiento de la cruz ya hay una afluencia increíble de peregrinos a Jerusalén. Claro, además de Jerusalén está Roma, porque claro, se traen reliquias de Jerusalén a Roma, y se crea en la llamada residencia imperial de Santa Elena, en el llamado Palacio Sesoriano, o la Basílica Sesoriana, así se denomina. Parece ser que a la muerte de Santa Elena se construye una basílica por su hijo Constantino. Es la actual basílica, que luego ha tenido muchas reformas, y que tenemos un particular interés los españoles, porque esta basílica perteneció como titular al cardenal Mendoza. El cardenal Mendoza aparece representado ahí en el ábside. Veis aquí la representación de la invención de la cruz y del triunfo de la cruz, aparecen los frescos que decoran la basílica al interior. Y en el centro, arrodillado, aparece el cardenal Mendoza ante Santa Elena. Exactamente la misma composición que aparece en el Colegio de Santa Cruz de aquí de Valladolid. Con lo cual, la relación, ya empezamos a tener relaciones con Valladolid. Cardenal Mendoza, Jerusalén, Santa Elena, la cruz, el Lignum Crucis. Todo esto, curiosamente, Valladolid se ha ido reuniendo, no sabemos de qué forma, pero hay que saber que precisamente el 3 de mayo, la invención de la cruz, los reyes católicos conquistan Vélez Málaga, y allí los franciscanos fundan una cofradía de la Veracruz. Esa cofradía de la Veracruz, yo he visto una serie de documentos de la Veracruz y digo, si parece que estoy leyendo el famoso, ¿cómo se llama estas indulgencias que tenemos, que aparecen del Papa Paulo III, le concede las mismas indulgencias? Digo, ¿qué pasa? Que esto creíamos que solo era, que están además, ¿cómo se dice?, agregados a la iglesia de San Juan de Letrán, a la Basílica de San Juan de Letrán. Pues lo he visto, curiosamente, los de Vélez Málaga, que son de la Veracruz, ¿no? Con lo cual debe ser una serie de indulgencias que se reparten a través de la Iglesia Universal, sobre todo a través de los franciscanos posiblemente, y a través de las propias cofradías de Veracruz aparece esta relación. Bueno, el cardenal Mendoza, interesante esto que esté aquí precisamente señalizado en la parte más importante de la basílica. Las reliquias las tenéis ahí, hay una capilla aparte donde están las reliquias. Si habéis visitado Roma, habréis podido ver las espinas, tiene el clavo, los clavos, creo recordar, o uno de los clavos. Está también el tituli, en la parte baja, aquí veis el tituli, el letrero del INRI. El INRI, este es el trozo de la cruz, está en forma de cruz, aunque son trozos astillados, lógicamente, y el trozo más grande está en Liébana, lógicamente. El trozo más grande, no lógicamente, pero que ya lo conocemos, pero por ahí yo he visto un libro recientemente de unos alemanes y polacos que hacen un repaso de las reliquias de Cristo, y bueno, lo de Liébana lo dicen de casualidad, dicen que encima que no es verdadero. Pero
bueno, ¿cómo puede ser esto? Es decir, que está publicado y están tirando valores fuera, es decir, que solo hablan de la zona centro de Europa, Italia y poco más, ¿no? Una cosa curiosa. Bien, si os fijáis, la fachada me recuerda a mí en algo también el clasicismo de nuestra fachada, ¿no? El óculo que hemos perdido aquí, que estaba antes en el centro del arco de la Veracruz, las portadas laterales adinteladas, exactamente igual, aunque aquí es abombado, lógicamente es ya el barroco posterior, es diferente, ¿no? Aquí vemos San Juan de Letrán. Este es otro de los lugares santos donde estuvo el Niño Crucis. ¿Por qué saco San Juan de Letrán? Porque nos viene, lógicamente, nos afecta mucho directamente, pero además está, fijaros, en el ábside, en el presbiterio, aparece la adoración de la cruz, aparece una serie de personajes en el mosaico y aparece la cruz en el centro, como fuente de vida, ¿no? La cruz siempre señalizado. ¿Por qué? Porque aquí existía un Niño Crucis, porque era la residencia del Papa, hasta que llega el Vaticano. Si os fijáis, el Vaticano solamente se ocupa cuando el Papa viene de Aviñón, después del cisma de Aviñón, con Santa Catarina de Siena, en el siglo XIV, vuelve el Papa a Roma. Antes de esa época, hasta el siglo XIV, el Papa había estado aquí, en San Juan de Letrán, en San Juan del Laterano. Y aquí es donde se veneraba un Niño Crucis, que se hacía una procesión, he dicho antes lo del 3 de mayo de Vélez Málaga, que es la conquista de Vélez Málaga, y los reyes católicos celebran algo que también se celebra luego aquí, bueno, lo celebrábamos de antiguo, siglo XV estamos hablando. Pues aquí, desde el siglo XII, se hacía una procesión de laicos que iban descalzos desde San Juan del Laterano hasta la Santa Cruz de Jerusalén. Veneraban un Niño Crucis aquí en San Juan del Laterano y luego iban descalzos, eran cruzados, en aquella época los que iban a ir a Tierra Santa, y en Santa Cruz de Jerusalén hacían una misa y normalmente iban acompañados, en alguna de estas liturgias estacionales, iban acompañados por el Papa. El mismo Papa participaba de esa liturgia, que es curioso, es como las primeras cofradías que realizan ya una procesión y tienen que ver con el tema de la cruz, ¿no? Es un tema también muy interesante que han estudiado estudiosos alemanes, italianos. Tengo aquí una bibliografía extensa, que no os voy ahora a cansar con todo esto, pero que es muy interesante ese dato, ¿no? Curiosamente lo mismo que nosotros vamos a hacer luego aquí, por otras razones, ¿no? O por la misma historia, ¿no? Aquí teníamos asientos, como sabéis. Aquí tenéis la cruz, una cruz de tipo bizantino, también gemada, también de tipo de la Anástasis de Jerusalén. Y aquí tenemos el asiento en San Juan de Letrán, donde tenemos sitio cuando queramos. Yo allí me parece que alguien que lo ha visitado le dijo el canónigo, sí, pues sí, ustedes tienen sitio, sí, pueden sentarse ustedes, sí. Si ustedes tienen derecho, se pueden sentar aquí, ¿no? En plan de broma, ¿no? Porque lógicamente para las visitas lo decía. Ahí tenemos a Paulo III, que es el que nos concede las indulgencias. Esas indulgencias tan impresionantes, claro, es que a veces se te pone la carne de gallina a mí cuando veo el Niño Crucis, cuando lo veo salir a la calle, cuando le tendríamos que tener, iba a decir como los de Caravaca de la Cruz, que tienen una capilla espectacular. Aquí no tenemos sitio, no hay más sitio que el que hay, ¿no? Pero desde luego es el símbolo más importante y más preciado y lo que nos da origen a la cofradía, independientemente de todo lo que se ha generado de patrimonio posteriormente. Ahí tenemos el laterano y ahí tenemos la cruz con los dos cipreses. El tema de los dos cipreses es muy interesante, porque es un tema romano, pero es un tema también oriental. Y los cipreses han desaparecido del Niño Crucis actual, tendrían que estar ahí. Esos dos cipreses que se ven ahí en esta fotografía antigua, que fue publicada, no sé, en los años 60, quiero recordar, por García Chico. Y lógicamente yo creo que sería un tema a recuperar en el caso de que se llevara a cabo una restauración del relicario, sería muy conveniente, ¿no? el conseguir recuperarlo. Porque aquí traigo una comparación. No será este nuestro relicario, no ha venido ningún franciscano aquí, pero este relicario lo sabe Vicente porque lo estuvimos viendo y lo estuvo viendo Luis Alberto Mingo, que este relicario que está en Santa Isabel de Hungría, que lo sacan de la Orden Tercera, ellos me han dicho, me han verificado que procede de San Francisco. Ah, qué casualidad, San Francisco. Pero os habéis fijado que tiene cipreses, que la base tiene cipreses, y eso los franciscanos no lo suelen utilizar. Esto es como una aparición. Ahí hay un Niño Crucis.
¿No será este el que aparece en el famoso grabado, lo vamos a ver ahora, el grabado de la calle Platerías, en el que aparece la procesión y que todavía este otro no se habría realizado? Porque en 1661, según García Chico, lo tengo por ahí apuntado, se encarga a un tal Pedro de la Cruz, Pedro de la Cruz. Sí, pero tiene otro apellido antes. Es Juan Cortés. Juan Cortés era el alcalde presidente de la época, y Pedro Cortés de la Cruz. Juan Cortés de la Cruz. Sí, no, Juan Cortés es el alcalde y Pedro Cortés es el platero. Sí. Bueno, los dos son plateros. Curiosamente, el alcalde de la cofradía en ese momento era platero, se lo encarga a otro platero, que será familia, seguramente, Pedro Cortés de la Cruz, que es el que hace las andas. Las andas, lo único que tenemos datos son de las andas. No tenemos datos suficientes de cómo se elabora, cómo es la cruz y todo esto que se elabora para el Niño Crucis, que es muy interesante porque estamos hablando del siglo XVII, eso está claro. Pero anteriormente a esa fecha, y lo que aparece bueno, aquí estamos viendo estos detalles que son magníficos. Claro, nos damos cuenta del relicario, claro, pero el relicario, el trozo de la cruz, aquí ahora que está el presidente, pues podríamos pedirle que nos enseñara el auténtico relicario. Iba a decir yo, el otro, el pequeñito, es casi más grande que esa astilla que está ahí. Como veis, hay una corona, como un expositor, hay como una base, eso no es la cruz. La cruz está dentro de la corona, es una astilla muy pequeña la que aparece ahí. Y luego está todo claro, habría que hacer fotos mucho más detenidas, o mucho más detalle, para verlo yo con la cámara no he dado más de sí, no he podido acercarlo más para poderlo ver con detalle, que sería muy interesante. Aquí lo vemos un poquito mejor, pero ahí tenéis el otro relicario, que seguramente esa pieza sea de mayor tamaño. No lo sé, habría que compararlo, habría que ver exactamente, pero ahí parece que hay un trozo también de cruz. Y seguramente eso, no sé, me atrevo a decir que es incluso más antiguo que el del relicario que se procesiona, curiosamente, ¿no? Y que seguramente se sacaba bajo palio, el pequeño, cada vez que se hacía alguna procesión con algún motivo en la cofradía, ¿no? Bueno, luego se ha adornado lógicamente con Adán y Eva, que es muy similar, está copiado de Juan de Arce cuando lo hace para la custodia del corpus. Y luego las andas. A mí me interesa mucho ver las andas, porque se ha hablado aquí de hacer andas, o de las andas para la Virgen, las andas para otros pasos. En el caso de que se hubieran que sacar en andas alguno de los pasos, hay que fijarse en los modelos que tenemos aquí, no en Sevilla, hay que fijarse en lo que tenemos aquí. En el siglo XVII hay una gran riqueza de andas que aparecen en cantidad de motivos, y entre el propio relicario tiene sus propias andas. Entonces, esas andas habría que fijarse en los modelos para poderlos reproducir tal cual, en madera. No hay que hacerlo en plata y en oro, porque si no, no hay dinero para eso, pero bueno, se puede hacer muy digno y con dorados que le puedan dar el aspecto mejor a esas andas. El INRI, que está en la parte superior, y veis aquí, veis la base del otro relicario, el relicario de madera, con la cruz verde. Es otro tema también muy interesante, la cruz verde. Porque qué casualidad, ¿no? Qué razón. La figuración y apariencia es muy similar al lienzo de San Francisco. Fijaros que en este dibujo que he utilizado para la charla, fijaros que aparecen también los dos cipreses y aparece un tipo de cruz, en cierto modo, un poco diferente, pero también un poco similar a esta. Ahí veis el año que se hace, año de 1806. Año mítico para nosotros, 1806. Ahí aparece el grabado de que es el más antiguo. Yo creo que de los que tenemos aquí, de los que se conservan, es uno de los grabados más antiguos. Y aquí vemos precisamente la cruz. Fijaros que esa cruz que llevan portando, que son clérigos lo que portan bajo palio las andas del Niño Crucis, unas andas doradas, la cruz es verde. Curiosamente, de hecho hay una comparación. No quiero decir que sea esta exactamente, pero bueno, no sabemos el por qué. Ahí aparece un tipo de cruz que es diferente al del relicario, que se conserva luego posteriormente. Aunque eso sea 1656, ¿no? Estamos hablando más o menos en torno a 1656. Lo curioso es que delante van danzantes. No sé si os fijáis que están danzando. Delante van los danzantes. Los danzantes ya existían
de tradición en el Día de la Cruz de Mayo, y aparecen también en documentos que publica García Chico. Yo he encontrado alguno más que no refleja él en el archivo de protocolos, y ya lo pasaré, os pasaré la copia en fotocopia, porque no lo han hecho en fotocopia. Si se quiere hacer en foto, habría que fotografiarlo todo él, para escanearlo, para tenerlo, digamos, como más original, ¿no? El documento. Es el documento de Alonso de Villota, que parece que participó también en el retablo, y que Alonso de Villota se encarga de hacer como un gran teatro del mundo, un gran catafalco en la Plaza Mayor, con fuegos de artificio, fuegos artificiales, en torno al dios Faetón. No sé por qué esa relación con el dios Faetón, un dios que luce y de repente desaparece, ¿no? No sabemos si es como una referencia a que la cruz vence el mundo antiguo, algo así, porque les gustaba hacer cosas de estas, ¿no? Y hacían carrozas y, como sabéis, hacían grandes desfiles y toros y cantidad de cosas en torno a la Cruz de Mayo, ¿no? En el caso del dios Faetón, parece ser que cuando se hace es con motivo de cuando se inaugura la nueva iglesia, en 1681, cuando se trae el Cristo del Humilladero por primera vez a la iglesia, y en ese momento se hacen esas fiestas. Bien, la cruz. Principales manifestaciones de la cruz en la iglesia y en España. Bueno, pues tenemos muchísimos motivos. Ahí veis cómo las cruces ya aparecen en los grabados mozárabes, aparece con el alfa y la omega. Esa es la cruz de Jerusalén, que luego se transforma en la cruz asturiana. Ahí tenéis la cruz de Liébana, un trozo bastante potente, el que porta este sacerdote, y la vera cruz de una cofradía cordobesa, de Montoro. ¿Montoro? Uy, no, hemos nombrado a la Vincha, no sé si es Montoro o es otra ciudad de la zona, pero es de Cordobesa, es de Córdoba. Fijaros, niños crucis que existen, he recogido aquí algunos, o representaciones de la cruz. En el centro tenéis la cruz de Caravaca, la de Liébana aquí a la derecha, a la izquierda una bizantina, que es del Monte Athos, que está totalmente siguiendo el símbolo patriarcal y que lo veneran mucho en el Oriente, y luego diferentes representaciones de la cruz también en cofradías de la Veracruz. La cruz de Caravaca. Fijaros lo que se le ha dado la importancia a la cruz de Caravaca, pero bueno, tanta importancia tenemos nosotros o más que la cruz de Caravaca, y no le hemos dado este protagonismo, que fijaros que hasta el Papa Benito XVI fue allí a Caravaca cuando pasó por Murcia, por lo visto, y está ahí bendiciendo con la cruz. Sabéis que hacen unas fiestas de moros y cristianos muy potentes. Bueno, se reforma un poco, yo creo, que la fiesta de la Cruz de Mayo. Y yo últimamente lo que he leído es que parece ser que la cruz desapareció en el año 34, que desapareció, fue robada, y luego se les ha dado una nueva cruz o una astilla de la cruz, que es lo que veneran actualmente, que se les ha dado a los franciscanos de Tierra Santa, los franciscanos de Jerusalén. Les han proporcionado una nueva cruz. La cruz, que importante en la festividad en España, la Cruz de Mayo. Pero es que tenemos tres fiestas. Tenemos la invención de la cruz, el triunfo de la cruz y la exaltación de la cruz. Hemos, por desgracia, perdido el triunfo de la cruz. Yo creo que habría que recuperar esa fiesta, porque la invención de la cruz es el 3 de mayo. Las llamadas cruces de mayo, en Córdoba y en otros muchos lugares de Andalucía, es muy propio. En Extremadura, en Feria, esa que veis debajo tan iluminada es de Feria, en Extremadura. Pero teníamos, lo recordaréis los mayores, seguramente lo habéis celebrado, no sé hasta qué año se ha celebrado, era el 12 o el 16 de julio, ahora no recuerdo exactamente si es el 12, el 16 de julio, la Iglesia española ha estado celebrando la victoria de la Cruz de las Navas de Tolosa, de 1212, porque los papas lo habían considerado como una cruzada similar a la de Oriente, a la de los santos lugares de Jerusalén. Los españoles eran cruzados, exactamente igual que aquellos, para eso estaban las órdenes militares, ¿no? Incluso los templarios que estaban aquí. Bueno, pues morían por defender la cruz. Es que nosotros, digamos, no llegamos a esos extremos, pero tenemos que tener una actitud casi militar en ese sentido, de que hay que defenderlo hasta el último gramo, ¿no? Es decir, es curioso que el tema de la cruz ha tenido una gran influencia en todo el occidente cristiano, y en el caso de España hemos sido como abanderados siempre con el tema de la cruz. Y esta fiesta, que
que se me ha ido el hilo, perdonad, por el hilo del... Oye, interrumpirme, porque es que yo me empiezo a enrollar, pero si queréis decir algo al respecto, decir algo, ¿no? Preguntar alguna cosa sobre la fiesta esta de la cruz, ¿por qué se celebraba? Bueno, ¿Tú sabes algo? Sí, bueno, las Navas de Tolosa, evidentemente, la victoria de las Navas de Tolosa de 1212, el 16 de julio. Pero iba a decir que aquí en el archivo se conservan todavía documentos hasta el año 65, 66 puede ser, que la cofradía celebra el triunfo de la cruz. Y no me habías dicho tú, Daniel, que hasta el 82 se había estado celebrando, o me lo dijo Santos, que hasta el 80 y tantos se estuvo celebrando, se celebraba en julio, hacíamos fiesta en julio. Claro, algunos dirán, no, es que celebraban casi el 18 de julio, ya, casi, pero era el 16 de julio. El 16 de julio que curiosamente la Iglesia Española lo ha estado celebrando y hay una liturgia especial, hay una misa especial hecha en el mundo católico español que hasta, lo que decías tú, hasta el Vaticano II. En el Vaticano II nos quitan ese privilegio de poder celebrar, bueno, privilegio, no se celebra, ya no se celebra, se ha quitado hasta del calendario el 3 de mayo. El 3 de mayo ya no se usa. Claro, el 3 de mayo es lo mismo. En algunos lugares sí se sigue permitiendo, bueno, de forma local nos lo permiten y habría que recuperarlo de alguna manera, porque tenemos el mismo derecho que hay de celebrar otros ritos, ¿no? En la Iglesia siempre ha habido ritos y eso no hay ningún problema, con tal de que respetes lo universal, ¿no? En el caso de la exaltación de la cruz, claro, se pasó todo al 14 de septiembre. Pero qué curioso, el 14 de septiembre es también una batalla. Dice que no se puede celebrar una batalla, pues el 14 de septiembre es otra batalla, más batalla que la de ganar a Cosroes, el persa, y recuperarle la cruz y llevarla a Jerusalén, es otra batalla. Dice, no se puede celebrar las Navas de Tolosa, no se puede celebrar la invención de la cruz o cuando era Inios Signo Vinces, cuando vence Ponte Milvio, Constantino bajo el signo de la cruz. Bueno, pues son muy similares, ¿no? Es decir, que ya veis que al final los hechos históricos marcan un poco la tendencia. Aquí vemos la celebración, la fiesta y procesión de la Cruz de Mayo en Valladolid. Igual que existe en Caravaca de la Cruz, existen, y en el Corpus de Sevilla, existen los armaos o los seises en este caso. ¿Por qué no vestimos aquí a los niños para el día de la Cruz de Mayo que vayan escoltando? Podría ser al estilo de los tercios de Flandes, es decir, de la Guardia. Sería muy vistoso y sería recuperar una tradición, porque nosotros en documentos sabemos, y la Damasio de Cirias lo refleja, que arcabuceros de la época de Felipe II y Felipe III iban vestidos de los tercios, iban con su casco, iban con su armadura, iban con picas, como aparece en la Guardia del Papa, porque somos de esa época. Y curiosamente eso habría que recuperarlo. En la Veracruz de Caravaca tienen los llamados armaos. Los armaos son unos personajes paramilitares que escoltan la cruz y la defienden y pasan la velan durante toda la noche y luego salen procesionalmente vestidos, no sé exactamente ahora cómo es una vestidura como medieval, y van acompañando la cruz. Algo similar podríamos hacer, al final hacemos una banda de música espectacular, así que ya tendríamos un distintivo y no tenemos que inventar nada, es algo que ya tenemos. Es decir, que lo curioso de esto es que la gente quiere inventar cosas para hacerlo más atrayente y tal. Bueno, pues para la juventud sería muy atrayente el utilizar este tipo de recuperación histórica. Claro, había que abundar más en cómo eran los trajes, cómo podía ser, y no hace falta que vayan con pistola, ¿no? Sino que vayan sin más con algo de tipo histórico, algo bonito, atrayente, que merece la pena. Ahí he colocado adrede a Cortés, porque Hernán Cortés, hemos dicho antes Juan Cortés, Pedro Cortés, y hay un Hernán Cortés, famoso conquistador, que siempre llevaba la cruz consigo. Y esto me lo comentó Borja, lo comentó un día, estuvimos comentando sobre este tema, y digo, oye, ¿y por qué no se hace algo en homenaje a Hernán Cortés, que es el fundador de la primera ciudad de América, el primer ayuntamiento de América, Veracruz? Y lo funda precisamente, y tenemos que echar mano de los mexicanos para que vengan aquí, vengan a visitar la Veracruz y dejen los dólares, ¿no?
porque lo que hay que traer es atraer a esta gente para que nos dejen para muchas cosas que se pueden hacer en la cofradía y restaurar muchas cosas, pues con los mexicanos, que ahora están yendo por todo el mundo, es uno de los países emergentes y habrá que aprovechar ese tirón, ¿no? Pues fijaros Hernán Cortés, ahí está el famoso escudo de Veracruz, que se lo concedió Carlos V, aparece con el Plus Ultra, con las columnas de Hércules, aparece una torre castellana, típico torreón, y aparece la cruz roja, la cruz de la Vera, que pone Vera, en la cruz pone Vera, Vera Cruz, ¿no? Es como una, lo que denominan heráldica parlante, ¿no? Una heráldica parlante. Ahí veis unos dibujos, como se hicieron en 1523, y igual que hemos tenido aquí un trono, os he metido ahí unos tronos que sacan en el Corpus Christi de Valencia. Este tipo de tronos que repiten los tronos como serían los del 17 en nuestros pasos antiguos, ¿no? Bueno, pues todo esto habría que investigarlo y ver exactamente las formas para en el caso de eso que comentábamos antes de las andas, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Y hay una cosa muy interesante que a mí también me ha produce escalofríos. Fijaros esa cruz sobre la calle Platerías, en Ochavo y Lonja. Es que es perfecta con la base en la iglesia de la Veracruz. No sé si se pensó esto, pero la coincidencia parece clara, ¿no? En el momento en que se diseña toda la zona del entorno de la Plaza Mayor, en época de Felipe II. Todavía no estaba la Veracruz cuando se diseña, pero enseguida lo pide la Veracruz. Luego es curioso, pasan pocos años después del incendio y en 1581 ya desde Lisboa Felipe II está concediendo que la Veracruz se sitúe en el testero de la Costanilla, ¿no? Y a partir de ese momento luego se construye el templo, ¿no? El templo que era un santuario, relicario de la cruz, no estaba el Cristo del Humilladero, no había ningún paso de Gregorio Fernández, estaba solo el niño crucis y había un Cristo, sí, un Cristo muy venerado en aquella época, los documentos que hay de ese momento cuando Pedro de Marcos hace la primera iglesia, que era de una sola nave, que ocuparía solo la parte central del actual templo y no llegaría hasta el crucero. Esa iglesia era una iglesia pintada de oro y azul. Eso también nos llevaría al buscar una restauración del templo que, iba a decir, los asemeje a las angustias, ¿no? Porque no le gusta a Daniel, pero que, digamos, tenga carácter, ¿no? Darle un carácter más elegante todavía, ¿no? De lo que tenemos, eso hay que buscarlo, ¿no? Entonces, eso tendría que... Buscar el sponsor. Sí, sí. Bueno, yo aquí con las ideas no estamos... Que no fallezca, es sponsor. Exactamente. Bueno, pero de los mexicanos, ya hemos dicho que los mexicanos nos van a auxiliar en todo esto. Eso es lo de Kuwait, con el mundial. No, de Kuwait, sí, lo de Kuwait nos destrozan la iglesia, de la que la convierten en mezquita. Precisamente esos intentos de quitarnos ese talismán que está desde el siglo, no sabemos, XV seguramente, está en el templo, se han chocado contra un muro. Por algo será, ¿no? Porque todos esos proyectos han fenecido. Antes o después, al final, esos 4 alcaldes se quedaron en el sitio. Y yo propongo para la procesión del Niño Crucis, para mí bastaría solo que fuera solo en la calle Platerías, Ochavo y el entorno. Es decir, marcar esa cruz con el traslado y en el centro del Ochavo montar un gran escenario. Un escenario donde se pudiera adorar la cruz, que un gran... como si fuera un baldaquino, ¿no? Algo así habría que hacer y entonces nos ahorramos el dar vuelta por la ciudad, ¿no? Que a veces nos puede impedir el tiempo, ¿no? También las tradiciones de ir a la parroquia, ¿no? La visita con el Niño Crucis a la parroquia. A la parroquia San Miguel. Ah, San Miguel, porque ahí también hay otro... No, porque no, es la parroquia. Porque es la parroquia. Bueno, pero es una tradición muy reciente en comparación con la tradición más antigua, ¿no? Pero bueno, claro, ir a San Francisco, pero San Francisco ya estaba en el día de regla, en la procesión de regla. Entonces, a lo mejor habría que buscar una forma diferente, ¿no?, de celebrarlo. Fijaros, ahora que se va a promulgar, no sé si lo conocéis ya, se va a hacer un congreso eucarístico. ¿No sabéis nada de esto? Bueno, pues no digo nada, porque meto la pata. Y entonces voy a decir algo que no. Si se celebra por fin en el Campo Grande, pues fijaros, ahí nosotros tenemos que poner algo en donde estaba la ermita de la Veracruz.
que ahí donde estaba situada, más o menos situada en eje con la calle Santiago. No donde está Ubasa, no, estaría justo en el centro, ves la fuente, justo en el centro del paseo, estaría ahí situado, porque ahí no se ve bien, no te sitúas bien, porque al ser un dibujo, lo hemos medido, ¿verdad, Luis? Lo hemos estado viendo, y exactamente está detrás de la fuente, donde termina el parking. No se ve nada con el resto. Cuando se hizo el parking, se descubrió había una zona de piedras o de tal que... No me acuerdo de oír algún comentario aquí, cuando se excavó el parking, de que a lo mejor aparecía alguna cosa que pudiera ser donde estuvo el... Y no se recuerdas ni hay fotos, no, ni eso sería muy alguien sí que interesante. se había acercado que había visto que se veía pues eso, como pues eso, unos cimientos en piedra por esa zona que pudiera ser. Esto, lo que no recuerdo es aquí se lo digo, yo sí que lo vi en su día. Pues fíjate si temas de la cruz, nosotros podríamos hacer el encuentro en Santa Cruz, lo tenemos que hacer nosotros el encuentro, porque en Santa Cruz está el Cardenal Mendoza y está Santa Elena, y en El Salvador está Santa Elena también, la antigua ermita de Santa Elena, y están todos los símbolos de la Pasión en la famosa iglesia de... Y tenemos San Juan de Letrán también, aquí en Valladolid. Así que tenemos elementos, curiosamente, que relacionan nuevamente Jerusalén, Roma y la Veracruz, ¿no? A través de diferentes momentos históricos, ¿no? Habría que investigar más esto, el porqué de todo esto, ¿no? En Valladolid. Tenemos una fotografía antigua, años ha llovido, de esa foto, y seguramente aparecen frescos, bueno, o hubo en su momento frescos, o pueden aparecer en el presbiterio, si se hiciera ahí una cata, o si pudiera ver que aparezcan letreros como en las Angustias, que esté dedicado el presbiterio, el templo, o bien, ¿por qué no una serie iconográfica sobre la invención de la cruz? Bueno, es una suposición, lo planteo. ¿Existe eso? ¿Todavía está debajo de las actuales pinturas y telas que hay? Bueno, pues sería cosa de verlo. Ya nos dan la hora, ¿no? Tenemos que ir terminando. Otra joya que tenemos es el libro de regla, que bueno, lógicamente merece una restauración, y que veis que aparece nuevamente el tema de Constantino. En este caso, a mí lo que me extraña es que en el libro de regla no aparezca Santa Elena, y sin embargo aparece Constantino. Es curioso. Y además esos son grabados de finales del 16, finales del 16, principios del 17, es de esa época. Pero curiosamente aparece el Calvario, aparece Constantino, aparece la cruz sola, y no aparece precisamente Santa Elena, que es lo más curioso. Dos símbolos de pasión que tenemos también arriba, en el coro. No lo pudimos restaurar al final, no nos llegó el presupuesto, ya bastantes cosas hemos restaurado para la exposición, a ver si para otra hay posibilidades, pero eso sería muy interesante incluso utilizarlo para el monumento del Viernes Santo, utilizarlo para, bueno, en Semana Santa se podría utilizar. Aquí aparecen diferentes, fijaros que aparecen unos capuchones en torno a un Cristo con las 5 llagas, y son hermanos de sangre. Uno de ellos parece hermano de sangre y otro hermano de luz, ¿no? Y el ciprés, ya tenemos por el ciprés y con la cruz, porque sabéis que el ciprés es el árbol que 1000 años dura. Según Oseas, es el árbol inmortal. Se dicen muchas cosas del ciprés, es aromático, es diurético, y bueno, tiene los frutos del ciprés, se utilizan en spa, se utilizan en cantidad de cosas, ¿no? Lo que es el ciprés. Los romanos lo utilizaban como signo de inmortalidad, de bienvenida, de entrada al paraíso. Por eso en las villas toscanas veis que hay una avenida de cipreses. Nosotros siempre lo hemos asociado a la muerte, pero no es así, es más bien a la vida. Y precisamente el famoso árbol de Líbana está hecho de ciprés. El trozo del árbol que se estudió, Cupressus sempervirens, es ciprés. Pero claro, de hecho hay una discusión, ¿de qué madera es el árbol de la cruz? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué madera se utilizó? Porque aquí hay varias teorías. Yo tengo por aquí apuntado. Apenas hay acuerdo sobre el material utilizado. Unos afirman que estaba hecho del mismo manzano o higuera que perdió Adán. En la leyenda de Santiago de la Vorágine de Adán se dice que él pidió un óleo
antes de morir, 933 años debía tener, y entonces no se le dio. San Miguel dijo, nada, se te dará, ¿qué es lo que tú recuerdas? Lo que le dio en la leyenda, que le darían un fruto del árbol, se enterraría junto con Adán. Y entonces de Adán y de ese árbol, de esa semilla, surgió el árbol de la cruz. En la leyenda dorada se dice que la reina de Saba, cuando va a visitar a Salomón, le dice que ese madero que tienen ahí tiene un presentimiento, se pone a adorarlo y dice, de aquí morirá el Mesías, ¿no? Morirá. Entonces Salomón, esto es toda una leyenda, lo entierra, lo quiere cubrir o lo quiere enterrar para que no se pierda el pueblo de Israel, porque dice, si viene el Mesías se acabó, fin del mundo, ¿no? Otra teoría dice que lo utilizan como puente. Curiosamente, Catalina Emmerich, la famosa vidente de la Pasión de Cristo, habla de que el árbol de la cruz se había extraído de algún sitio, de algún puente o del lugar de Siloé, es del estanque de Siloé. El estanque de Siloé, que era un puente para los peregrinos, y se hace de 5 maderas. Entonces aquí van hablando, ya dicen uno que puede ser de higuera o de manzano, otros que los ramos de palmera que recibieron a Jesús en Jerusalén era el árbol de la cruz. Jeremías profetiza que será de venenoso tejo. Baronio, que estaba hecho de ciprés, de boj, de cedro y de pino. Los más opinan que de encina o pino pinaster, pues era el árbol indicado o utilizado por los romanos para crucificar a los delincuentes. En San Isidoro de León hay unos versos que dicen: la cruz del Señor era de 4 maderas, la base era de cedro, el elevado mástil de ciprés, el travesaño de las manos es de palmera y el título de oliva. Pero el título que está en Roma, cuando lo han investigado científicamente, han descubierto que es de nogal. Es de nogal, con lo cual estamos viendo que posiblemente la cruz está hecha de varias piezas, según como decía Catalina Emmerich. ¿Por qué me fío tanto de Catalina Emmerich? Porque al fin y al cabo es una vidente, pero es una santa. ¿Por qué razón? Pues porque ella vio dónde estaba la casa de la Virgen en Éfeso y nadie se lo creía. Ella lo vio y sabía el sitio exacto. Un arqueólogo siguió las ideas de Santa Catalina Emmerich y descubrieron el sitio exacto en Éfeso donde estaba la casa de la Virgen. Por lo cual, quiero decir que, bueno, no sabemos en este caso, pero por ahí van los tiros, ¿no? Muy posiblemente. Entonces, ¿de qué madera puede ser? Bueno, pues el ciprés, hay muchos más datos, ¿no? Todos los tengo por aquí apuntados. Paulino de Nola, Sulpicio Cervero, repele los hechizos, es el árbol que simboliza la unión entre el cielo y la tierra. Desde tiempos remotos está considerado como religioso y es también llamado el árbol de la vida, por su larga vida. Estamos hablando del ciprés, su perenne verdor. En Grecia y Roma estaba relacionado con las divinidades del infierno, en este caso con Plutón, pero también se asocia con el dios de la medicina, con Esculapio, con Saturno, con Cronos, con el dios del tiempo, con Apolo. Se decía que el ciprés tenía la virtud de repeler los hechizos, los fenicios construían sus barcos con esta madera. También se suele citar una puerta de Constantinopla colocada en los tiempos de Constantino el Grande, que se hallaba en uso y en perfectas condiciones 1100 años después. Las puertas de la catedral, es decir, de San Pedro del Vaticano en Roma, están hechas de ciprés. Qué curioso, ¿no? Esto. Están hechas de ciprés. Por la duración de la madera, también porque es olorosa, pero curiosamente nos relacionan con nuestros cipreses de Roma, con los 2 cipreses que están en torno a la cruz. Y curiosamente en El Salvador, si veis, no sé si es casualidad, hay 3 cipreses. La cruz y 2 cipreses están allí en la antigua ermita de Santa Elena. Curiosamente se han plantado ahí, no sé por qué arrancaron fuera, pues porque había un antiguo necrópolis, ¿no?, en esa zona, curiosamente. Bueno, pues yo, vamos, me inclino más, siguiendo los datos de Liébana, que fuera de ciprés. Por lo menos la parte fundamental de la cruz. No sabemos si el travesaño, si solo el estipes o lo que pudiera ser. Lógicamente todo esto está en base a más investigaciones, ¿no? Aquí tengo otro dato. Bueno, es antiséptico, es antirreumático,
es astringente, bueno, esto es, el ciprés es una maravilla, por lo visto, ¿no? Se utiliza en todo tipo de elementos de spa, ¿no? La madera de la cruz de Caravaca fue sustraída el 14 de febrero de 1934 y luego se ha sustituido por otra, ¿no? Dice que el volumen que tenía era de 57.000 milímetros cúbicos. Podían haberse obtenido unos 19.000 fragmentos de esa capacidad cúbica, ¿no? Por tomar una referencia, tengas en cuenta que la astilla del Lignum Crucis proveniente del conservado en Jerusalén y que recientemente se ha incorporado al relicario de la Vera Cruz de Caravaca tendría un volumen en torno al medio milímetro cúbico. Se dice que la cruz de Roma, bueno, pues podríamos sacar de aquí pues casi millones de milímetros cúbicos de los trozos de la cruz que se conservan en el mundo, ¿no? Con lo cual ya se ve que el tema es interesante si ya nos metemos a temas científicos, ¿no? Bueno, que ya para concluir, no sé, ¿tenéis alguna pregunta, alguna objeción, alguna cosa más que...? Porque tengo aquí mucha documentación, pero ya es que no nos va a dar tiempo a más, ¿no? Hay una cosa de Constantino, que siempre echamos a Constantino, Constantino, gracias a Constantino tenemos el domingo fiesta. Es decir, la instauración del domingo como fiesta fue gracias a Constantino. Lo dice aquí José María Blázquez, un catedrático de la Universidad de Madrid, nacimiento del cristianismo, y él dice que en el 318 se admitió la jurisdicción episcopal y en el 320 se declaró el domingo fiesta obligatoria. Ya en el 320. Fijaros que es muy pocos años, todavía no se ha descubierto la cruz, ya el domingo era fiesta oficial en Roma, y hasta ahora. No nos lo quiten, hasta ahora. Y luego aquí documentos, hay muchos documentos muy interesantes, pero ya no los vamos a... Esto daría para otra... Yo quería hacerte una pregunta. Sí, dime. Desde... No se sabe exactamente, yo por lo menos no lo sé, por supuesto, cuando se iba a Líbano a adorar la Sagrada Reliquia, lo comenté hace años, se decía una oración que era: que la cruz sea tu luz para que tu jefe nunca sea el dragón. Mi pregunta es, ¿sigue eso en vigor o se sabe en qué siglo? No digo año, ya, no sé, yo tengo una oración, esa no concretamente, pero hay una oración... Esa viene en un libro que se por el triunfo de la cruz frente a los enemigos, que era Deus quia per crucem tuam populo in ti credenti, triumphum contra inimicus concedere voluisti, que es algo similar contra el dragón porque es como un exorcismo, ¿no? Contra el demonio, ¿no? Y luego continúa, que nos dice: quosumus actua pietate adorantibus crucem victoria, semper tribus et honorem, siempre tributaremos honor a la victoria de la cruz. Esta es una oración en la Iglesia española durante muchísimos siglos, ¿no? No sé si tiene que ver con eso. Se publicó en un pequeño libro que se editó en Líbano concretamente, entonces Santo Toribio de Líbano. Sí, yo tengo un librito de Santo Toribio muy pequeño, pero no recuerdo ahora ese. Y se publicó en ese libro y tal. Pero claro, lo que no dice hasta qué año o si sigue. Claro. No lo sé, no te sé responder a esa pregunta. Sería bonito saberlo. Sería interesante. Es un tema para investigar más, para descubrir. Por eso te lo digo, porque tú tienes más facilidad que yo no digo ya. No tienes ninguna objeción. El color verde. El color verde. Bueno, el color verde, ya habéis visto que el color verde surge de la famosa frase del Evangelio, en el que si en el leño verde ocurre esto, en el seco, ¿qué se hará? Eso es una de las predicciones, y a partir de ahí los franciscanos utilizan la cruz verde. La cruz verde en Valladolid, como sabéis, da origen a una plaza, a una calle. Hace poco Javier Muguez ha publicado un artículo sobre el tema de la cruz. Todavía no está claro cuál era el edificio exacto. Yo lo investigué en su momento. Se dice, y decía Gabito Revilla, que era el famoso cine Bandería, ahí donde estaba. Yo creo más bien que lo lógico es de estar frente a una puerta y con la misma disposición que en la calle Platerías, en una fachada y delante posiblemente de una cruz o de un crucero,
fuera la conjunción de las dos calles, calle Mantería y calle José María Lacor. Es decir, que a lo mejor todavía la tenemos ahí. Ese edificio viejo que aparece ahí, muy posiblemente ahí podría ser. Ahí con dos ventanas pequeñitas. Exactamente. Que es muy similar. Es que es muy similar a Nava del Rey, donde existe una ermita de la cruz que hace precisamente de encrucijada. Normalmente se colocaban en encrucijadas, con lo cual por ahí a lo mejor podría venir la solución. Sí, a ver, una objeción. Sobre esto que dices, tengo una objeción. Dime. Porque eso era una antigua cañada que unía Paseo Zorrilla, Miguel Íscar, Mantería, José Miguel Alcor y daba vuelta a Don Sancho. Entonces yo creo que cuando desaparecen las cañadas, esa calle tan ancha se acaba dividiendo en dos calles. Entonces yo creo que todas esas edificaciones son bastante modernas. Sí, pero no podía haber ahí de antiguo una ermita o una pequeña... Pero tendría que estar apartada, porque entonces todas las ovejas rodearían la ermita, ¿no? La ermita, sí. Entonces, pasarían por ambos lados, lógicamente. Sí, entonces yo creo más bien que estaría, de ser eso, estaría apartada. Pero vamos... Es que los datos son imprecisos, los datos que lo comentaba el otro día Javier en el artículo, daba unos datos que no coinciden, porque decía entre Nicolás Salmerón, entre la calle Nogal y la calle Acibelas. Y eso te vas muy lejos de donde está la parroquia de San Andrés, ¿no? Pero no coincide. Ahí que habría, según tú. Ahí es donde podría estar la cofradía, la casa de cofradía. Casa de cofradía que luego, lógicamente, se traslada ya en el siglo XVI a la actual. La primitiva casa de cofradía estaría ahí en torno a lo que es la plaza de la Veracruz, ¿no? De la Veracruz, de la Cruz Verde. Y lo de la Cruz Verde es curioso porque ya lo hemos visto antes de los franciscanos. Claro, es el distintivo, pero nuestro traje, ¿por qué es verde? Es por eso, lógicamente. Pero ese traje, esa capa, según los antiguos, y esto lo hemos comentado una vez, Vicente, no llevábamos capa. Éramos como los nazarenos y como los de las angustias, con lo cual iríamos de negro. De hecho, en las fotos que habéis visto de la Cruz de Mayo, aparecen de negro. Bueno, van de civil, ¿no? Van de civil. Bueno, esta foto sí que es una llama. Esta foto es una foto antigua, sí. Antigua. Ahora estamos con el tema de restaurar lo que es el camarín de la Virgen. Ahí vemos el Cristo del Humilladero con la Virgen y fijaros la batería de espejos, ¿no? ¿Qué tendría de fondo? ¿También otra serie de espejos? Sí, todo de espejos, todo de espejos. Que sería fijaros que está el Sagrado Corazón y la Virgen, la Inmaculada, el corazón Santísimo de la Virgen, aparecen a ambos lados. Y aparecen dos niños, como dos niños pequeños, dos niños Jesús, parecen. Y luego veis las puertas, claro, estas puertas que no sé si se han modificado, el marco de las puertas, que sería muy interesante recuperar, y luego, claro, lógicamente las paredes que ahí aparecen ocultas, aparecen en gris. Y bueno, pues es llamativo, ¿no? Porque trae tiempos no sé de qué foto, de qué año es esta foto. El Cristo estuvo hasta 1920, según la sí, hasta 1920, pues entonces tiene que ser de esa época. Tiene que ser de esa época, aproximadamente. Entonces, iríamos de negro, seguramente iríamos todo de negro, con los cíngulos y los botones en verde, llevaríamos velas verdes, supuestamente, y las cruces verdes. Claro, yo creo que la cruz, por ejemplo, la cruz del Humilladero, a mí siempre me parece, claro, como el Cristo es tosco y la cruz es tosca, claro, el marrón, claro, nos hemos acostumbrado, pero tendría que ir en verde, como aparecen los Cristos del Humilladero y Cristos de la Veracruz, aparecen en verde, con la cruz verde. Entonces, eso, bueno, sería cosa de estudiarlo, sería llamativo y destacaría más incluso el Cristo. Sí, sobre ¿la Inquisición no era verde también? ¿La de la Inquisición? También, sí. Era leñosa. Era leñosa, exactamente, no tiene nada que ver con la Veracruz de aquí. Como algún Twitter han metido por ahí diciendo ya están los símbolos de la Inquisición. Lo he leído en Twitter recientemente. Sí, pasaban por aquí, por la Veracruz, y ponen una foto, la foto de la cruz que colocamos en la portada. Estos son los de la Inquisición. Digo, sí, la cruz tu padre. La esvástica de la Inquisición. Esto, la esvástica. Eso, además dicen la esvástica. La esvástica de la Inquisición. Con recochineo, ¿no? Así como si... En
No, ¿para qué comentar? Es que desde que hay internet y eso, Que conste hay mucho... que Santa Brígida, Sí, que conste que Santa Brígida utilizaba una esvástica. Sí, yo- Utilizaba una cruz en forma de esvástica, porque los pueblos nórdicos o los pueblos de esa zona de Alemania no debían conocer otra, ¿no? Y así les ha quedado. Y eso se hace en la India, ¿no? La esvástica también. La que tiene ese cree que posiblemente era el Cristo que sacaban de los dominicos que eran los encargados. Posiblemente. El Cristo Que está en el tiene Museo a la Arqueológico. derecha un En la Cristo entrada. en la Sí, entrada Fabio que Leni. tienen enmarcado. Sí, de hecho tienen allí, lo ponen allí, Sí, que al ponen que es el principio Cristo de lo la tienen en otra Inquisición. pared oscuro y digo, pues es un Cristo bueno, dice, Ay. bueno, está aquí, dice, creemos que es el de la Inquisición, y como que le tenían un poco apartado, y bueno, Yo, en conclusión, diría, tenemos un bien muy preciado que no nos merecemos poseer el Niño Crucis aquí en un santuario que tenía que ser santuario, igual que el santuario de Caravaca de la Cruz. Tenemos jubileos, además que tenemos jubileos concedidos por los papas. Tendríamos que darle un sentido de jubileo y de un sentido, digamos, casi de peregrinaje, ¿no? Ya digo, eso no está aceptado aquí en la sociedad vallisoletana, pero... Es que realmente el Niño Crucis tenía que estar presidiendo el altar mayor. Claro, claro. Es que sería lo suyo, Eso es lo lógico. en origen sería así, Claro. pero si no, hacer como una capilla para el Niño Crucis, más potente. Podría ser donde está ahora la carroza, la famosa carroza, donde lo habías propuesto tú, Luis, ¿te acuerdas en la conferencia esta? Que se podría hacer ahí, precisamente reunir el Niño Crucis y a lo mejor la Dolorosa, no lo sé, bueno, eso ya sería, la Dolorosa no cabe ahí, ¿no? Pero el Niño Crucis sí, porque quedaría un lugar que podría ser incluso de enterramiento, podría ser un lugar de enterramiento y entonces sería más venerado y entonces la gente lo tendría como algo muy, muy significativo. No digo que esté mal donde está ahora, está bien porque es un retablo que se hizo para el Niño Crucis, pero pasa un poco desapercibido, porque la gente no se entera. Hay mucha gente que no sabe que tenemos... La gente no lo sabe. No lo sabe. Entonces, claro, es un tema que hay que fomentar. Tú estás aquí como espía, pero bueno, te digo, no se lo digas luego a Luis por ahí, ¿eh? Todas las ideas que salen aquí, tú, secreto. ¿Alguna propuesta? la carroza, la famosa carroza que hicieron los plateros desapareció por el valor que tenía. Si se le da mucho énfasis al Niño Crucis, yo siempre he pensado que es peligroso, que es una reliquia con un valor material Pero por también eso hay que muy bueno. protegerla muy bien, bueno, claro. es muy bueno. Entonces, demasiado de bienestar desapercibido, porque desaparecieron otras cosas. No, pero la buenas. gente que No, sabe, no sabemos esconderlo. los que se quieren cargar la Veracruz saben dónde está el Niño Crucis. Pero eso te digo que Con lo cual, precisamente porque no, no tiene es las decir que- medidas de seguridad. Pero lo más no está importante, pues habrá que darle blindado, medidas de no está así. seguridad. Yo creo que está muy Pero en la medida que pasa que desapercibido. consigamos que a la Iglesia le dé más protagonismo, pedir un jubileo, igual que lo tiene Liébana, igual que lo ha conseguido Caravaca de la Cruz, un jubileo para el Niño Crucis que tenemos aquí en Valladolid. Encima Eso sería un respaldo muy importante. El Líbano lo tiene metido, ya sabes que lo tiene en Pides un jubileo y pides que se convierta en basílica. Eso es. Bueno, pues habría que hacer todo eso cuando consigues, digamos, unos respaldos muy potentes por parte de la Iglesia, buscaríamos los apoyos necesarios. Claro, al final vamos a lo mismo. A ver el sponsor. Quizá una forma más sencilla de darle merancio, de ponerlo en un sitio más destacado, simplemente. ¿En qué? Bueno, sí, lo vamos a decir, no vamos a hablar de ello. Se cree que llega la cruz aquí a España. El trozo que tiene el Líbano. Siglo V se habla, ¿no? No, siglo VI, perdón, siglo VII. En el siglo VII, Santo Toribio de Astorga, Sí. que es obispo ya, porque había sido ayudante del Papa, había sido diácono del Papa, por eso tiene tanta familiaridad, se queda en los santos lugares de Jerusalén y consigue un trozo de la cruz bastante potente y se lo trae. Sobre todo cuando viene el Islam. Pero, perdona, ahí hay una cantidad de opiniones, claro, como Ya, tal, bueno. que son dificilísimas. Eso es lo que porque digo la yo. Iglesia dice que no sabe con certeza en qué año, en qué siglo muere, en qué año muere Santo Toribio. Pero que se cree que con anterioridad al año 456. Eso es demasiado. Y dice más detalles, dice que fue traída por Santo Toribio, que estaba como custodio en los santos lugares. Eso es. Entonces, no sé Ya, pero si no coinciden ya las no fechas. coincide con el siglo VII. No, estamos entre el 6 y el 7. Posiblemente sea finales del 6 o principios del 7. Estamos en esas fechas. ¿Qué Claro, es lo que si ocurre? muere. Que
Antes del 456 no puede Bueno, es posible que tendríamos que adelantar las fechas y entonces Santo Toribio viene y trae la cruz, se queda en Astorga. Cuando muere Santo Toribio, lo que sí se sabe es que se traslada la cruz a Liébana, precisamente por el peligro de cuando empieza la invasión. Pero eso ya estamos hablando del siglo VIII, estamos hablando del 711. Hay mucha diferencia. A partir, ¿no? Entonces, claro, ten en cuenta que en esos años hay tan escasas noticias. Es muy difícil, ya los investigadores van sobre noticias posteriores que hablan de aquella época. Si la misma iglesia te diera una fecha de, como las actas de los mártires, de muerte de Santo Toribio, ya quedaría muy claro, ¿no? Que no podía traerla en el siglo VII si ha muerto en el año 456. Lo que dice la tradición es que en torno al siglo VII es cuando parece ser que se trae la cruz, ¿no? ¿Podía haber sido antes? Pues sí, podía haber sido antes. ¿Cuándo llega la cruz nuestra? Que ese es otro tema. Pero en el 711 empieza la reconquista. ¿Y cuándo tenemos la cruz? No, en el 711 empieza la llegada de los musulmanes. Es un pueblo tercero. 711 es la entrada. El 718 es cuando empieza a empezar con un Pelayo. No, entonces, ¿cuándo llega la cruz aquí? Lo que pasa es que entonces de Liébana, sí, pero pensé que era... al final no. Y la terminan... Sí, los católicos, pero lógicamente eso. Porque ten en cuenta que Gildo está en guerra con los vascones y con los astures. Entonces tener la cruz ahí... Exactamente, ¿no? Es un poco raro. Es muy raro que los visigóticos tengan la cruz ahí tan escondida y no estuviese en Toledo, en un sitio más de culto. Es lo lógico. Que esté ahí escondida, bueno, digamos que chirría un poco a la... Sí, que podría haber sido cuando hacen el traslado a Oviedo, ¿no? Cuando hacen el traslado de todas las reliquias de Toledo, incluso Santa Leocadia, se llevan todas las reliquias a Oviedo, a la corte de Oviedo. Entonces, en ese momento es cuando se podría situar el traslado a Liébana, salvo que haya ido por un camino diferente, ¿no? Claro, que haya llegado de otra manera. Se sabe que, por ejemplo, los visigodos sí que veneraban la cruz, y de hecho la cruz es uno de los símbolos fundamentales de los visigodos. De hecho hay una catedral de la Santa Cruz en Barcelona, se hace un concilio. Eran arrianos, entonces la cruz es el único símbolo que permiten. Ya enlazaríamos con el conflicto iconoclasta de Constantinopla. Pero en principio los arrianos vendrían más la cruz, con lo cual más motivo todavía para que estuviese en Toledo, en la capital del reino, y más todavía desde que Recaredo se convierte en el catolicismo. Entonces tenerla ahí expuesta a los ataques de bárbaros, entre comillas, suena un poco raro. Parece más bien un refugio a raíz de la reconquista. Sí, además siendo un valor tan preciado, lo lógico si estuviera cerca de la corte, ¿no? O solía ser la protección de la corte lo más importante en este caso. Sí, es factible eso que dices, ¿no? Las reliquias pasan de Toledo a Oviedo en el momento de la reconquista, en el momento de la invasión. Sí, en el momento de la invasión árabe, sí. Se llevan todas las reliquias arriba para protegerlas. De Toledo a Oviedo. A Oviedo, sí. Eso no quita que a lo mejor en Toledo se guarden algunas durante un tiempo, porque ten en cuenta que Toledo tenía un estatus especial, era como una especie de Jerusalén, donde había muchos cristianos que se mantienen allí, mozárabes, y luego los árabes que dominaban, ¿no? Bueno, era el reino de Toledo, ¿no? Pero allí todavía les permitían un cierto culto a los cristianos, porque había muchas parroquias. De hecho, hay parroquias que van a recuperar su culto después de la conquista de Alfonso. Hubo la revuelta de los toledanos contra Córdoba. Sí, por esa razón. Algo similar que ocurre en Málaga. Bueno, pues no sé, alguna cosa más que se os ocurra, y si no lo dejamos aquí para otra ocasión. Habrá más datos. Seguro que me he dejado bastante más datos que traía, pero ya con los retrasos y demás no hemos podido hilar fino. Entonces, aquí están los documentos, y aquí hay una serie de documentos muy interesantes del archivo, y este concretamente del Archivo Histórico de Protocolos, el archivo provincial, donde vienen, aquí vienen al final las firmas de los que hacen el contrato para la Veracruz, y aparece, este concretamente es otro, este que he sacado aquí, ¿sabes cuál es? El que encargan a un comisionado en Roma, Juan de Cegama, que es
pues no sé, tiene un cargo especial en el Vaticano. Bueno, el Vaticano no, en ese momento no es sí que es el Vaticano. En ese momento ya, en el siglo XVII, cuando quieren darle la indulgencia y el jubileo al Cristo atado a la columna. Este es el documento del Cristo atado a la columna. Esto para otra vez será. ¿De qué fecha? Porque esto queda dado para mucho. ¿De qué fecha, Alejandro? Eso es, a ver, 1600... Está bajo la placa. La placa es el mismo año, ¿no? 1619. No, claro, 1619 es cuando se pide la indulgencia, con lo cual el Cristo tiene que ser anterior. Tiene que ser anterior. El Cristo es anterior. Yo lo tengo seguro que es anterior a esa fecha, pero la fecha en la que se pide la indulgencia es en 1619, que es la que se ha datado, porque no hay documento de Gregorio Fernández de esa. Por eso siempre se dice que la escultura tiene que ser anterior. Anterior, claro, totalmente. Aquí dice, voy a quitar las gafas porque he leído yo. A Juan Ladrón de Cegama, estante en la corte. En la corte romana, a quien sustituyere o a quien sustituyere, quedando siempre en este orden, y bueno, que la cofradía le da poderes para petición de esta cofradía a su santidad de indulgencia y jubileo, a imitación de la llaga que nuestro Señor Jesucristo le hicieron en sus sagradas espaldas, con la muchedumbre que a su majestad le dieron en la santa insignia y ece homo de la columna, que la dicha cofradía tiene en un altar de la iglesia, ¿no? Es un documento interesantísimo este, ¿no? Porque claro, confirma esa petición de jubileo para ese Cristo. No te digo nada lo que tenemos que pedir para la cruz. Eso no es conocido, ¿eh? Ya. Eso no es conocido. ¿Cómo que no es conocido? Sí, hombre, sí, en ciertos... se ha publicado la cita, lo cita García Chico, en el famoso libro. Lo que pasa es que a veces nos saltamos cosas de estas, pero esto habría que publicarlo tal cual y el extracto idéntico, con la mismo, vamos, escanearlo, y ya de todas formas ya esto ya lo pasaré, ¿no? Para el archivo. Es interesante esto, ¿verdad? El tema, esto es como cuarto milenio, ¿no? Pero que hay aquí muchas cosas todavía por descubrir, que tenemos un tesoro y lo tenemos que saber guardar y guardarlo bien, y en la medida que podamos, lógicamente, publicitarlo, porque en la medida en que esto se conozca, se protege también. Las cosas a lo mejor que no se conocen, pues es más fácil, pero si todo el mundo lo conoce... Alejandro, este documento fotocopiado, y luego bien escrito, como esperamos, legible, al lado del Cristo en la iglesia, fundamental. Pues sí. Y eso es muy sencillo. Sí, con una transcripción, si no, que no para sepa la geografía, no se el entera. documento bien fotocopiado, Sí. y luego una transcripción legible, letra legible. Lo que pasa es que hay que hacerlo muy bien para que no desentone, porque No, si pero- metes mucha cartela, No, pero pues claro, digo, desentona con el... no le notaba sino al lado, es decir, para que la gente lo sepa. Con el tiempo pondremos una televisión, ¿no? Ya, ahora, en todo esto es como una televisión, y entonces ya el reportaje de... Yo tenía idea de una enorme sería un revelación, poco, pero ¿no? no hasta ese punto. Bueno, lo dejamos aquí, ¿no?